Muy buenos días, excelente día para todos. Quien les habla Ani Bello en el nombre de Jesús, de la Iglesia Misionera Internacional Templo Nueva Vida. Tengo hoy la honra y la bendición de compartir con ustedes un mensaje maravilloso, no sin antes orar y darle toda la gloria y la honra a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, en este momento estamos delante de ti, Padre, dándote gracias por este domingo, por este día maravilloso, Señor, por esta semana preciosa, Padre. Te damos gracias por el planeta Tierra, Señor, porque tú lo preservas a pesar del abuso del hombre, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por nuestro país, Colombia, y por cada país que me escucha, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, por esta iglesia misionera internacional Templo Nueva Vida y por todo el cuerpo de Cristo. Bendecimos la vida de nuestros pastores, Diuber y Misalis. Bendecimos, bendito Dios, todas las misiones y todas las sedes donde se encuentra Templo Nueva Vida y donde se encuentra un hermano en Cristo Jesús. Padre bendito, en tus manos la comunicación, en tus manos, Señor, este tiempo de prédica, que seas tú, bendito Padre Celestial, Emanuel, tú que estás con nosotros, Shalom, tú que nos llenas de paz, Jireh, tú que nos provees de la palabra, del alimento, tú que nos provees de tu cobertura, de tu amor, de tu protección. Gracias te damos, Señor, encomendamos este servicio en tus manos y reconocemos que toda la gloria y toda la honra es para ti y que es el Espíritu Santo de Dios, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, que es quien coordina el servicio, que es quien ha dado la palabra. Amén, 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 en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy tenemos una palabra, hoy tenemos servido una comida preciosa. Continuamos con la serie de la sobriedad. Y vamos por la cuarta parte y es salir bien librado de las provocaciones. Diga conmigo donde usted está, salir bien librado de las provocaciones. Bueno, vamos de una a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos enseña: He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré y él conmigo. Al que venciere, diga conmigo, venciere. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primero vemos que le habla a sus ovejas, porque dice: el que le escucha, el que le recibe en su corazón y vence. ¿Ves? Vemos primero que Jesús le habla a sus ovejas, porque hemos aprendido que las ovejas siguen la voz de su pastor y le siguen. Escuchan la voz de su pastor y le siguen. Entonces lo primero es que vemos que Él se refiere al pueblo que ya Él sabe que está predestinado para ser suyo. Segundo, dice que lo recibe en su corazón, o sea, Él toca, tú, y quien le abre y le recibe en su corazón, vence así como Él venció. Amén. Y cuando dicen vencen, podemos decir nosotros, ¿vencen qué? Hoy compartiremos de vencer ante las provocaciones. La sobriedad, la serie en la que estamos, es vital para vencer las provocaciones. Ahora bien, ¿de qué provocaciones estamos hablando? ¿Qué son las provocaciones? Es la acción y el efecto de producir, originar cierto estado, situación, sentimientos o condiciones en una persona buscando un resultado. Aquí estamos frente a estímulos, pero nosotros podemos estimular o dejamos de hacerlo para bien en lo que Dios llama bueno o para mal en lo que Dios Padre llama malo, perverso o inicuo. Hoy nos vamos a centrar en mantenernos sobrios, es decir, serenos, serios, responsables, posicionados en Cristo Jesús ante las provocaciones del enemigo, sus secuaces, es decir, la tercera parte de los ángeles que se fueron con él, o sus emisarios, aquellas personas que se prestan, llamados a edificar y a construir en nuestras vidas, que se prestan a hacer plan, a ser parte de este plan del enemigo. Obviamente para mal, ¿verdad?
que es lo que Dios llama malo, perverso o inicuo. Y no caer en las trampas cascaritas, como algunos llaman, donde busca que entreguemos lo que ya tenemos, que Él, sus secuaces o sus emisarios no nos pueden quitar. Dígame amén. Amén. El Padre nuestro que nosotros conocemos claramente dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como también en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Parafraseé, ¿ok? Pero en este momento, la última parte dice: líbrame de todo mal. Señor, líbrame de toda tentación, ¿cierto? Dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. La tentación no es más que una provocación a hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿ok? Entonces la tentación no es más que una provocación a hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno. Entonces es nuestro deber orar, porque Jesús nos dejó un modelo de clamor. Es nuestro deber orar al Padre de todos, Padre nuestro, que no nos deje caer, pero en realidad es nuestra responsabilidad como ovejas de Jesús. Por tanto, como hijos, al haber oído la voz de Jesús, seguirle. Y si en verdad le seguimos, no vamos a andar en mal camino, ni vamos a caer en tentación, porque Jesús no anda en camino de perversos, no anda en camino malo, nunca anduvo a pesar de ser tentado en todo y nunca pecará. ¿Cuál es la clave entonces, hermano? Vivir siendo oveja de nuestro hermano mayor y rey Jesucristo. Si le seguimos, nos mantendremos santos. Eso es sobrio, diga conmigo sobrio, seguir a Jesús. Es decir, somos de los que como Jesús, como príncipe de paz, oramos con una acción protectora. Dígame, acción protectora. ¿Cómo así, pastora? Usted y yo ejercemos acción protectora ante las provocaciones, siguiendo realmente a Jesús. Y cuando tú sigues a alguien, no dejas de mirarlo. Usted no se ha dado cuenta que cuando tú sigues a alguien, tú no dejas de mirarlo. Tu mirada está puesta en quien tú sigues, por lo tanto, tus pies van a seguir a donde tu mirada está puesta. Dígame amén. Entonces nosotros seguimos realmente a Jesús cuando realmente no dejamos de mirarlo, cumpliendo con lo establecido en Colosenses 3:2. Colosenses, vamos a la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y nos enseña: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dígame amén. ¿Y por qué? Vayamos, por favor, a la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo del 5 al 14. Romanos, capítulo 5, versículo del 5 al 14. Les voy a dar tiempo para buscarlo mientras yo se lo voy leyendo. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en tu Biblia y en la mía, Espíritu está con E mayúscula, habla del Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para no pensar nosotros, ¿verdad? Dígame amén, deshonestamente, infielmente, en contra del esposo de la iglesia que es Jesús, y usted y yo somos la iglesia. Si no, mire bien, nosotros no podemos estar poniendo la vista ni pensar en las cosas en la carne, sino todo tiene que ser conforme al Espíritu Santo, porque si no nosotros vamos a terminar adulterando, es decir, siendo infieles a nuestro esposo, y el esposo de la iglesia es Jesucristo. Sino que nosotros con fidelidad en las cosas de arriba, es decir, del Espíritu para vida y paz, a causa de la justicia, como dignos hijos de papá. ¿Qué logramos nosotros con esto? Así nosotros evitamos caer en aquello que no proviene de Dios, y es todo lo que hay en el mundo. Y usted y yo podemos pensar, ¿y qué hay en el mundo? Podemos hacer una lista innumerable de cosas, pero según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos enseña que las cosas del mundo que no provienen de Dios, escúcheme bien, hermano, que no provienen de Dios son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermanos, oyentes, ¿por qué iniciar con esto de separar lo eterno de lo que perece? Hermano, porque nosotros nos mantenemos en constante batalla de fe, en la mente, en constantes pruebas, se nos presentan tentaciones que son las mismas provocaciones, pero usted tiene un solo camino, seguro. Sin embargo, Dios te ha hecho libre y tienes dos opciones. La primera, atender al príncipe de mentiras, ya vencido, ofreciendo cosas perecederas que se traducen en muerte y en condenación. Y segundo, seguir al príncipe de paz, verdadero rey que ha vencido, ofreciéndonos el reino, que es la vida eterna, y victorias que puedes disfrutar de manera gratuita. Lo único que debes asumir es la fidelidad absoluta. Diga conmigo, yo soy fiel. Diga, yo soy fiel a papá. Diga, yo soy fiel a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es todo lo que tú necesitas. ¿Ves? Ahora entonces, de un lado, muy bien, tenemos al príncipe de las mentiras, Satanás, diablo, enemigo, que tuvo un lugar de privilegio, que fue importante, que fue grande. Y lo podemos ver, ¿verdad? En Ezequiel. Nosotros tenemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí ve cómo el Señor veía a Satán? O sea, Satán no fue creado para maldad. Satán fue creado para cosa grande y Dios lo tenía en alta estima. En Isaías 14, versículo del 13 al 14 nos enseña también. Tú que decías en tu corazón, ahí hablan de Satanás. Mire cómo meditaba Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero todo eso, lo primero que se le dijo, que él era grande, que tenía pues un alto cargo, que era de alta estima, que estaba cerquita de Dios, él lo perdió. Yo creo que usted y yo conocemos la historia. Él lo perdió, como la mayoría ya sabemos. ¿Por qué, hermano, hermana, oyente?
Escúcheme bien, por envidioso, por rebelde, por insurrecto, por revoltoso y a la vez cobarde, por mentiroso y engañador. Tanto que al primero, mira, fue tan engañador que al primero que se mintió fue a él mismo. El primero que se desubicó y se engañó fue él mismo. Cuando usted tiene clara su posición, usted ante todo le agradece a quien se la dio. A ese le es fiel y usted nunca hará perder a nadie su posición si primero no ha perdido la suya. El que respeta la posición y la postura del otro es porque con temor a papá ha guardado con gratitud la suya. Dígame amén. Entonces el enemigo perdió con su propia mentira, maldad, ingratitud y rebelión una lista y un sinnúmero de cosas. ¿Qué perdió? El reino. Perdió su rol, su posición, perdió la vida, salvación, cobertura, esperanza. Esperanza porque está condenado. ¿Sabía usted eso? Que ya ni los ángeles ni él van a ser perdonados. Perdió identidad. Pero él no la perdió porque nadie se la quitó. Él la soltó. Y al soltarla, abrazó la condenación y la expulsión del reino del Eterno. Y sobre todo, toda potestad y autoridad. Si escuchamos bien, estado nosotros si nosotros hemos visto lo que Él perdió, es prácticamente lo que nuestro Señor Jesucristo pagó con precio de sangre en la cruz y resucitó, arrebatando las llaves de la vida y de la muerte, se las entregó a la iglesia. Precisamente parte de lo que Satanás perdió, que no puede recuperar, es lo que nosotros tenemos. Por eso Él quiere que usted y yo lo perdamos. ¿Sí ve? Él quiere que usted y yo lo perdamos, pero mire que Jesucristo, nombre sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, el amado, nos ofrece, ¿qué nos ofrece? Ya miramos un lado de un príncipe, pero de mentiras, o sea que no es príncipe de nada, es un condenado. ¿Ves? Y tenemos del otro lado el verdadero camino y es Jesucristo, que nos ofrece la reconciliación con papá, donde usted y yo teniéndolo a Él, tenemos todo aquello que el enemigo por su propia culpa perdió. Y no solo para él, aquí hay una revelación bien profunda y es que él no solo lo perdió para él lo perdió para la tercera parte de los ángeles. ¿Y por qué? Porque usted cree que ellos también perdieron con Satán. Primero porque ellos dejaron de mirar a Dios y dejaron también su posición. ¿Y en qué momento? Cuando dejaron de alabar y de adorar a su creador y se dedicaron a escuchar una voz distinta de la del Padre. Distinta de la del Padre, es decir, que ellos se dejaron emborrachar. Ellos fueron invitados a una parranda y se dejaron emborrachar, ¿verdad? Y perdieron la sobriedad a través de la rebeldía, igualito como pasó con su líder, grande Satán. Se dejaron provocar a lo malo, recibiendo igual castigo. No es tanto ser un buen líder y vestir con aparente luz, sino lo importante es que nosotros seamos líderes del Padre y ser verdaderas luces. Entonces vemos claramente que el pecado lleva a la muerte, hermano. Y que aunque te sientas vivo, la desconexión con tu Padre es muerte. Después de eso siempre se habla del enemigo, que no se habla tan bonito como al principio, sino que se refiere a que él fue, cada vez que usted después empieza a buscar, a investigar de cómo él queda, miren lo bonito que se hablaba de él, y cuando él empezó a maquinar en su mente y dejó bajar a su corazón la maldad, el rebelarse contra el Padre, el querer la posición de quien Dios ha dado, ¿verdad? El querer la posición, mire cómo se habla de él después: echado del cielo, echado a tierra, arrojado al abismo y echado y lanzado al fuego. Mira, hermanito, hermana, quien me escucha de todo corazón, en el nombre poderoso de Jesús, Dios con esta enseñanza quiere evitar esto en nuestras vidas y nos invita a vencer las provocaciones que invitan a morir y debemos vencer las tentaciones. Dios quiere hoy evitar
que nosotros en nuestras vidas nos pase como Satán y la tercera parte de los ángeles, que al final lo que quieren es de una u otra manera no ir solos al lago de fuego y azufre que les espera. Y usted está escuchando que la venida de Cristo está cerca, o sea que estas cosas son vitales, que usted las entienda, las discierna y tome decisiones radicales en su vida que le preserven la vida, ¿verdad? Y las invitaciones son uno. ¿Cómo nosotros logramos esto? Hay dos caminos y hay un principal camino y es la anticoncepción al pecado. ¿Y cómo tú lo logras? Con la santidad, con la intimidad, con el respeto, el temor de Jehová, las disciplinas que usted bien conoce. Si no funciona porque de alguna manera hubo una filtración, hubo una fecundación, hubo algo, usted, hoy le tengo una noticia. La invitación espectacular es que usted ejerza la anticoncepción del pecado. Pero si ya hubo un filtro, si ya hubo algo ahí que puede causar una gestación, que se pueda llegar a un parto de pecado y al final la muerte, usted tiene un segundo paso y es abortar el pecado. El único que crea cosas con su boca y son así de rápido y son para bendición es Dios poderoso, y ese mismo poder nos lo dio a nosotros en nuestra boca. Pero el enemigo no, él necesita un proceso de concepción del pecado desde el momento de la tentación y de la provocación. Quien tiene la autoridad y el control para no concebir o para abortar en cualquiera de las etapas de concepción, de gestación del pecado es usted, hermano. Y dentro de usted está el Espíritu Santo que le ayuda y es su aliado en batalla y es la garantía de su herencia. Entonces nosotros estamos llamados a abortar el pecado. Primero, a no concebirlo. Y si ya está fecundado por cualquier motivo, abórtele, dele muerte al pecado, ¿ok? Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 16. Santiago, capítulo 1, del 12 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos a la bendita palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo del 12 al 16 nos llama bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Dígame amén, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Dígame amén. Aquí es claro que a usted le va a ir muy bien si usted soporta la tentación y si usted resiste la prueba. Usted tiene un pago muy grande y es la corona de vida. La iglesia tiene ahora la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, fíjese, para poder contrarrestar estas cosas. Entonces nosotros estamos llamados y el Señor nos llama bienaventurados, imagínate, por tener la capacidad. Y usted sabe que Él no le pide algo que no le haya dado. Usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene un fruto. Y dentro de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo está la templanza. Y cuando el Espíritu Santo establece reino dentro de ti, también tienes el dominio propio. Y cuando tú lo ejerces, Él te llama bienaventurado. ¿Qué significa? Que te va a ir bien en todo. Soporta la tentación, resiste la prueba y hay una corona de vida para ti. ¿Ok? Vamos rápidamente a Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 8, donde podemos ver un Jesús que no nos va a pedir nada que no nos haya enseñado. Vámonos rápidamente a Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 8. Nos dice: Jesús,
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete, vete de mí, Satanás, porque estoy aquí. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Escuche bien, podemos mirar aquí que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, que durante los 40 días Él fue tentado. Él no solo fue tentado después, hermano. Aquí claro dice que Él durante ese tiempo fue tentado, pero tan solo el enemigo le habló cuando Él tuvo hambre. La tentación va a llegar a coquetearte. El pecado va a llegar justo en la necesidad. Hermano, en estos tiempos estamos en unos tiempos donde hay escasez de ciertas cosas, hay escasez de personas, de abrazos, de aprecio, ¿verdad? Y pueden llegar pensamientos con los que podamos ser provocados para caer, con los que podamos ser tentados para caer en la trampa. Pero hoy el Señor nos está diciendo que nos debemos mantener como su Hijo amado Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, porque el enemigo está tentando en todo tiempo. Pero justo cuando tú tienes hambre, cuando tienes la necesidad de algo, es cuando te va a hablar y te va a ofrecer justo lo que no estás viendo, pero que tú ya sabes que tienes. Podemos ver a un Jesús que le ofrecen pan, pero Él ahí fue más espíritu que carne. Por eso Él tiene el derecho de decirte hoy, tú eres más espíritu que carne. Alimenta tu espíritu y no la carne, porque lo que es de la carne no es mío, lo que es de la carne no es del espíritu, lo mío es lo que es del espíritu. ¿Qué te va a sustentar en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, en los momentos de hambre? Paradójicamente no es la carne, es lo que tú alimentes el espíritu y es la palabra de Dios. Pero como Jesús estaba sustentado de buena palabra, Él le dijo, yo tengo hambre de mi carne, pero en mi espíritu no tengo hambre, porque no voy a vivir solamente de esa palabra suelta, sino de la palabra de mi Padre. Él estaba hablando del alimento espiritual. Luego le muestra los reinos y le estaba pidiendo adoración. ¿Y Jesús con qué le resolvió? ¿Con qué le respondió? Perdón, le respondió con fidelidad. Nosotros necesitamos ser fieles. Entonces, uno, alimentar el espíritu. Dos, ser fieles, porque nunca dejó de mirar a Dios, por eso fue fiel. ¿Ves? Y le invitó a hacer lo que no podía hacer al Hijo de Dios. Solo él mismo, Jesús, se podía hacer daño. El enemigo te va a invitar a hacer cosas para causarte daño, el daño que él no te puede causar, el daño que él no te puede tocar. El único que te puede hacer daño eres tú mismo, tú misma. El diablo no te puede tocar y no te puede hacer daño, ni sus emisarios, ni sus secuaces. Ninguno te puede hacer daño, solo tú mismo. Entonces él provoca e incita que tú hagas cosas, que tú digas cosas, que tú dejes de hacer cosas, que tú te muevas al son de que él te esté tocando, para que él provocar el suicidio. Él provocar el suicidio espiritual, emocional, financiero, familiar, incluso puede llegar a ser físico. Entonces eso es importante, que tú tengas la palabra, que tú seas fiel, que tú estés lleno del Espíritu Santo y que tengas identidad. Identidad, porque al final Él le dice, qué pena, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. No importa tu necesidad, no importa el hambre que puedas pasar, no importa de cuáles cosas tú no tienes. No importa, usted tiene que tener presente quién tú eres, que eres fiel, que tienes un reino. El enemigo no te puede ofrecer algo que ya tú tienes, aunque no lo estés viendo. Le ofreció a Jesús justo cuando sus ojos naturales no estaban viendo lo que ya él sabía que tenía. Yo sé que le hablo a un pueblo que sabe lo que tiene, sabe quién es, pero en los momentos en que tus ojos naturales, por eso el cristiano no anda por vista, sino por fe.
Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira que él lo sustentó la palabra de Dios. Por eso tuvo toda la voluntad de decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de papá, de la palabra de Dios. Amén. Mira, aquí usted tuvo un ejemplo muy claro de lo que es resistir al diablo. Jesús resistió al enemigo y se mantuvo sabio. Se mantuvo sabio y salió bien librado de la provocación. Recordemos entonces, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque era más espíritu que carne, porque se mantuvo mirando al eterno, a lo de arriba, aunque estaba en la tierra, padeciendo, sufriendo, saliendo de un ayuno, de estar tentado todo el tiempo, de querer que te sonsaquen. A veces nos pasa eso, que cuando más nos apartamos para el Señor, hasta lo que uno menos cree y el que uno menos cree y la que uno menos cree, se dejan usar de alguna manera para instigarnos a refutar del Dios justo en el desierto, saliendo del desierto, teniendo hambre, justo a veces bajo padecimiento, bajo sufrimiento. Recuerde que él estaba en la tierra, pero no estaba en cualquier parte de la tierra, hermano. Estaba en el desierto y con necesidades. Cuarto, tuvo clara su identidad. Él tuvo claro quién era, por eso no cayó. 5, se mantuvo fiel a papá y al propósito celestial. No cayó en la trampa. Diga, yo no voy a caer en la trampa de Satanás. Diga conmigo, yo no voy a caer en la trampa de Satanás. Él se mantuvo fiel al propósito y al papá del propósito. Porque si él cae, usted se ha puesto a imaginar en algún momento qué hubiese pasado si Jesús cae en ese momento. El mismo Jesús entra en enemistad con papá y luego no puede cumplir la tarea de reconciliarnos con papá. Fíjense que alguien santo, inmolado, alguien limpio, alguien puro, aceptado, aprobado, el mismo Dios hecho verbo aquí en la tierra, podía entrar en enemistad con él mismo si él cae en la trampa. Y él fue tentado, pero no cayó y nos enseñó de qué manera no caer y de qué manera salir bien librados de todas las provocaciones y tentaciones. La tarea de él era reconciliarnos. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Diga lo mismo. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermano. Vamos rápidamente a Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Rápidamente, por favor, le doy tiempo de buscarlo en su Biblia. Es bueno que, aunque sea por este medio, usted tenga su palabra, usted esté concentrado. Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Aquí vemos ya cómo el Señor nos aterriza a nuestro hoy, a nuestra realidad. Nos aterriza hoy. Y en Santiago 4 nos dice la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, con S mayúscula, y Él os exaltará, tal como lo hizo Jesús. ¿De qué nos está hablando en esta lectura? De humildad, de sujeción, de acercarse a Dios, de los que no están bien, limpiar las manos, purificar los corazones y humillación.
usted se puede ir haciendo un checklist. ¿Cómo tú reaccionas ante ciertas cosas? ¿Qué tan sobrio tú eres? ¿Qué tan rápido, qué tan impulsivo tú eres? ¿Qué tanto te dejas llevar de las emociones? ¿En realidad estás siendo tú humilde? ¿En realidad tú te sujetas con facilidad sin problema? ¿En realidad tú estás cerca de Dios y cuando sientes que no estás cerca, tú te acercas a Él sin problema? En realidad cuando ves que las cosas no están bien, tú limpias tus manos para poder levantarlas limpias, sin iras ni contiendas. En realidad tú te mantienes constantemente purificando tu corazón. En realidad tú te humillas para que sea el Señor el que te exalte. Si usted y yo hacemos esto, humildad, sujeción, acercarse al Padre, limpiar las manos, purificar los corazones y humillación, esto el Señor, por eso es que el Señor nos llama bienaventurados, nos llama bienaventurados. Habíamos leído ya en Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 16, nos manda a soportar la tentación, nos manda a resistir. Y recuerde que estuvimos leyendo hace poco de que el premio es la corona de vida. Si usted cae, la paga del pecado es la muerte. Pero si usted, escúcheme bien, hermano, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra te llega no solamente a la mente, sino que te baja al corazón y la guarda, y que tú eres buena tierra donde esta palabra va a dar su fruto para el que el Padre la ha enviado en el nombre de Jesús y va a cumplir el propósito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque yo creo que usted y yo todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece y que el Señor nos ha hecho más que vencedores sobre todas estas cosas. Amén. Usted soporta la tentación y resiste la prueba. ¿Qué hago, pastora? Para tener la corona de vida, para estar tranquilo. Mira todo este tiempo de tribulación. ¿Qué pasaría si Jesús llegara hoy? ¿Qué pasaría si todo terminara hoy y Jesús llegara hoy? ¿Qué pasaría? Hermano, manténgase velando, manténgase sobrio. Soporte la tentación, resista la prueba y recibirá su corona de vida. Dígame amén. De un verdadero rey. Es que no estamos hablando de cualquier príncipe de mentira que perdió su posición y todo por estar viendo lo que no era de él. Estamos hablando de que la corona de vida. Fíjate que cuando se habla de muerte no se habla de corona. Sencillamente la paga del pecado es la muerte. En cambio, cuando se habla de vida, se habla de corona, porque la da un verdadero rey, un rey eterno, que nos constituye reinas y reyes. Mientras el pecado, mira que te constituye enemigo de Dios. ¿En qué te quieres constituir tú cada vez que tomas decisiones, que hablas, que actúas, que dejas de hacer las cosas? ¿En qué te quieres constituir? Tú te constituyes un rey o una reina del Padre en el nombre de Jesús con una corona de vida preciosa, o tú te constituyes enemigo de Dios porque decidiste en algún momento retroceder y ser amigo del mundo. El que es amigo del mundo, inmediatamente, no es que tomas la decisión, es que inmediatamente te constituyes enemigo del Padre. Ahora bien, concluyendo, ¿qué pasa si caes? Ya lo hemos dicho. Primero, se emborracha la persona. ¿Cómo así, pastora, que se emborracha? En la primera parte y en la segunda de la serie de la sobriedad, que esta es la cuarta, nosotros hablamos de que la palabra sobrio es todo lo contrario de borracho. Y algunos sabemos cómo se ponen las personas borrachas, pierden control. Quizás no pierdan la conciencia, pero pierden control. Se desinhiben, ¿cierto? Lo primero que pasa cuando la persona cae es que se emborracha de lo que sea que la fecunda, que le puede fecundar. ¿Y de qué? La ira, la rabia, la ofensa, la tristeza. Las causas de todas estas cosas quizás no sean tu culpa. Lo más seguro es que no sea tu culpa. Pero tu responsabilidad, si es qué posición tú asumes cuando te provocan, cuando te incitan, cuando te tientan. ¿Ves? Por eso es que el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Él sabe porque Él estuvo aquí, Él sintió, Él cogió rabia, a Él también lo provocaron, a Él también lo persiguieron, a Él también, Él fue negado de sus mejores amigos, de uno de sus mejores amigos, Él fue traicionado, o sea, Él fue realmente tentado, Él fue provocado. Y sin embargo, Él nos enseña y dice, airaos, mas no
pequéis. Airaos, mas no pequéis. Entonces lo primero, la persona se emborracha y se deja fecundar de la ira, la rabia, la ofensa, la tristeza, en fin, whatever. Lo segundo es que aquí borrachos, ya siendo borrachos, estando en estado de embriaguez, por lo que sea, o puede ser por una pasión desenfrenada, o es todo lo contrario, un enamoramiento bajo algo que no es el propósito del Señor, ya no está sobrio y no es sensato, se pierde el control, es decir, se cede lo que nadie te puede quitar, pero tú lo puedes ceder y es el control que debemos ejercer por la templanza y el dominio propio que por el fruto y la presencia del Espíritu Santo tenemos. Pero fíjese que a pesar de que tenemos al Espíritu Santo, a veces caemos en la tentación y caemos en la provocación y en la incitación. ¿Y por qué? Porque no hay llenura. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo tú no te vas a dejar emborrachar porque, mira, en tu corazón no va a caber nada más porque lo tienes lleno. Por eso aunque lleguen dardos y pensamientos, no baja el corazón y si intenta bajar, no puede. Porque tu corazón ya está rebosando la copa, a rebosar la copa como decía David en el Salmo 23. Dígame amén. Tercero, se expone al escarnio del enemigo. Quien como ladrón, usted y yo sabemos, mata, hurta, destruye. No te expongas. Él no puede hacer nada si tú no caes en la provocación o en la incitación. No importa el grado de provocación. Yo lo he experimentado. Cuando el enemigo ve que no puede con los que están lejos, quizás quiere usar a los que están cerca. Y para predicar esto, créame que yo pude experimentar todas estas cosas. Sin embargo, el Señor te saca en victoria cuando tú tienes tu mirada en Jesús, cuando tú tienes tu mirada en las cosas de arriba, cuando tú quieres guardar tu propósito, cuando tú no te rindes a Baal, cuando tú no te rindes a otro Dios, sino solamente a Dios Padre, creador de todo, créame. Con eso tú tienes la llenura hasta rebosar la copa del Espíritu Santo y no te cabe. Ni si tú quieres, a veces tú quieres reaccionar, intentas, por lo menos no es usted, pero yo, Dios mío, y resulta que no te sale. O sea, todo lo que vas a hacer para amar te sale mal, porque tú has sido diseñado para lo bueno y lleno y repleto del Espíritu Santo, imposible que tú hagas algo malo, créeme. Tú mismo lleno del Espíritu Santo frustras los planes del enemigo porque te quiere acercar, pero tú estás lleno del Espíritu Santo. Dígame amén. Amén. Cuarto, se pierde la comunicación, la comunión y se destruye la comunión con los demás y hasta con nosotros mismos. Como Satanás perdió su comunión con Dios, aún con él mismo, se desconectó de su propósito. Una cosa impresionante, se desconectó porque él empezó a imaginarse en algo que no era para él. Mi hermano, imagínese, sueñe, planee, planifique, ore, ayune, camine con su propósito. No lo intente con el de otro, porque fíjese que él lo intentó con el de Dios. Es que no estamos llamados a imitar ni siquiera a lo más bueno. Estamos llamados para imitar a Dios. Vamos a ser imitadores de Dios. Porque en el momento que tú imitas a alguien que no es Dios, aunque sea muy bueno, tú estás dejando de brillar con tu propósito. Tú estás dejando de hacer tu plan, un plan que solo Dios te dio a ti y que es precioso. Porque Satanás tenía un plan y él miró lo perfecto para ocupar el lugar de Dios. Tú puedes querer ser como Dios o como alguien, ay, qué bonito, o sea, para mí es hasta peligroso, ¿ves? Pero es mejor querer ser uno en las manos de Dios. Dígame amén. Yo espero que todo el que me esté escuchando diga amén. Es mejor querer ser uno en las manos de Dios. Es lo más seguro que usted tiene. Querer ser usted mismo en las manos de papá. Porque así usted no va a querer el lugar de quien admira. Oh, ni el de Dios. Quinto, se rompe el orden de prioridades y de protagonistas en el pedestal donde debe estar entronado nuestro Señor Jesucristo y con los roles para bendición dados por el Padre. Recordando entonces la invitación para no caer.
Primero, no responder impulsiva o emotivamente a la provocación y tentación. ¿Cómo? Aquí hay una perla, anótela, guárdela, levante sus manos. Como oveja de Jesús, solo escuchamos su voz. Donde tú veas, no importa de quién venga, pero donde tú veas que quien actúa no es Dios, y tú observas que no es Dios y escuchas que no es la voz de Dios, ¿y cómo tú detectas que no es la voz de Dios? ¿O cómo tú detectas que no es una obra de Dios? Aunque parezca el empaque lo que tú quieras, pero no es obra de Dios y no es la voz de Dios. Primero, cuando atropella tu identidad. Segundo, cuando distrae tu mirada. Cuando tú tienes tu mirada en Dios y lo que sea, quien sea, está distrayendo tu mirada de la de Dios, ahí no está Dios. Ahí no es obra de Dios. Cuando te invita a ser infiel, ahí no es Dios, ahí no está Dios. Cuando alimenta la carne y no el espíritu, no, no es. Cuando alimenta la carne y no el espíritu, no es. Esto opera mucho para cuando uno exalta, no es. Con cosas del mundo, ¿cómo? Alimenta la carne y no el espíritu. Con cosas del mundo, ¿cómo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y peca tanto quien te incita como el que cae. Te ofrece algo que ya tienes en promesa o en profecía, pero que parece que con la propuesta que te presentan es más rápido. Entonces tú dices, esa no es la voz de Jesús, esa no es la obra de papá, porque Él me mostró un camino. Y aunque sea un camino de sufrimiento, el camino angosto es el correcto y es el que realmente me llevará a mi meta final. Amén. Ante esto, recuerde que usted está llamado a huir. Si ya no puedes huir, resiste y soporta, y el diablo huirá. Es decir, hermanito, hermanita, en el nombre de Jesús, mantente sobrio. ¿Y cómo lo vas a hacer, pastora? ¿Cómo logro? Lo hemos hablado durante toda la enseñanza. Tú te mantienes sobrio, manteniéndote fiel, con tu mirada puesta en las cosas de arriba. Guarda con responsabilidad tu propósito y tu premio de corona de vida eterna. Así saldremos siempre, hermanos, bien librados de las provocaciones, de las tentaciones, que solo buscan desenfocarnos, descarrilarnos, quitarnos, hurtarnos, o que nosotros cedamos y hasta quizás destruir lo que no pueden hacer ellos por nosotros. Lo que no es que no somos intocables y somos imparables y somos indestructibles. Los únicos, escúchenme bien, los únicos que podemos ser utilizados de manera efectiva contra nuestra vida, nuestros propósitos, somos nosotros mismos. Por eso es tan importante la sobriedad y conservarse sobrio. Recuerda que tú eres una persona responsable. Por favor, sé como Jesús. Sé sobrio y vencerás. Feliz día, feliz semana. Allí donde tú estás, yo te bendigo. Con esto termino la enseñanza. Pero ahí donde tú estás y me estás escuchando, yo bendigo tu vida, tu casa, tu nación, tu barrio, tu familia, tu propósito. Te cubro con la sangre de Cristo que tiene poder y declaro que tú estás blindado con la sangre de Cristo, que tú tienes a Jesús entronado en tu corazón, que tú tienes la mente de Cristo, que tus pensamientos están en lo justo, en lo honesto, en lo de buen nombre. Declaro un discernimiento precioso en tu vida en el nombre de Jesús. Declaro que te conservas fiel, que mantienes tu mirada en las cosas de arriba, en las del eterno, que alimentas tu espíritu más que la carne en el nombre de Jesús, que tú siempre estás siendo amigo de papá, que tú fortaleces los lazos de hermandad contigo, con Dios, con tus hermanos en Cristo Jesús, que no vamos a ser de piedra de tropiezo para ninguno, que no nos vamos a prestar a ejercer roles de los emisarios del enemigo, ni de ningún espíritu inmundo, ni del mismo Satanás, de nada. Nos declaramos instrumentos del Padre, Hijo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abrazamos nuestra corona de vida y nos determinamos en el corazón, en el nombre de Jesús, de huir de las tentaciones y en caso tal, mantenernos totalmente en posición anticonceptiva de pecado, y en caso de un algo allí de fecundación, nosotros vamos a resistir
nosotros vamos a soportar porque vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu identidad en Cristo Jesús. Yo bendigo tu posición. Yo bendigo tu postura. Yo declaro y decreto que nadie te mueve de tu posición, que nadie ni nada te mueve de tu posición en Cristo Jesús, que tú te conservas siendo una persona honesta, humilde, una persona que mantiene en constante renovación de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, una persona agradecida que valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que valora el nuevo pacto, que valora la resurrección, que no retrocede, que es imparable en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendigo, bendigo a tu familia, te amo. Un abrazo fuerte de parte de mis pastores, a quienes honro, mis pastores Duber y Misalis, en el nombre de Jesús. Amén. Declaro sin poder y sin autoridad toda retaliación o todo aquello que se quiera levantar en contra de esta ministra, de esta sierva y de todo el que me escucha por esta palabra que yo sé y creo y declaro y decreto que ha causado liberación, cimentación para expansión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. A nivel de la Iglesia Misionera Internacional Templo Nueva Vida. No se pierda la parte número 5 de la sesión de la serie de la sobriedad. Lindo día, bendecida semana en victoria.